los conceptos claves para abarcar el tema. Muchas gracias, compañera Catherine. Efectivamente, para abordar este tema es pertinente remitirnos al artículo 1494 del Código Civil colombiano, donde se establecen las fuentes de obligaciones. Entre ellas tenemos el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. En ese orden de ideas, voy a ahondar en el contrato. ¿El contrato qué es? Es un acuerdo de voluntades que obliga a las partes que lo suscriben a hacer un bien determinado, prestar un servicio o actuar de alguna manera específica, de acuerdo con las condiciones explícitamente establecidas en el escrito. Para que el contrato tenga una validez y efecto, debe contar con unas características legales, entre las cuales se tiene el consentimiento de las partes contratantes, que trata en el principio de autonomía de las voluntades de las partes para celebrar el contrato. El contrato igualmente tiene un objeto. Este debe ser lícito, por lo que no debe ser contrario a la ley, posible y determinado por los contratantes. Para la extinción del contrato, esto puede concurrir por dos vías. Una, por el mutuo consentimiento de las partes o expresamente previsto por la ley. Esto quiere decir por anulación o resolución. Seguidamente, trataré el tema del cuasicontrato. Para ello, nos remitimos al artículo 2302 del Código Civil colombiano, en el cual nos dice que el cuasicontrato es esa obligación que se contrae sin convención, nace de la ley o de un hecho voluntario de las partes. La que nacen de la ley se expresan en ella. En el cuasicontrato se diferencia de los contratos en el elemento voluntario que se debe concurrir en el contrato. Es decir, en el cuasicontrato no interviene un acuerdo de voluntades como si concurre en el contrato. Para que se configure el cuasicontrato deben de existir unos criterios o algunos elementos. Para ello tenemos que sea un hecho jurídicamente lícito, que tales hechos sean puramente voluntarios y que no exista convención entre ellos. Compañero David, ¿nos puedes ampliar el tema del delito y cuasidelito? Claro que sí, compañeros, buenas noches. A continuación hablaremos del delito y el cuasidelito. El delito se da en el momento en que se pretende dañar o violar algún derecho y tiene como base el dolo, ya que se da de manera voluntaria e intencional y esta conducta es completamente imputable. Esta obligación, o perdón, este delito genera responsabilidad civil en sus efectos, responsabilidad civil, responsabilidad penal, obligación de restituir y rehabilitación del afectado. Para los efectos de extinción del delito está muerte del imputado, prescripción, desistimiento, amnistía, oblación, conciliación e indemnización integral. En el caso del cuasidelito, el cuasidelito se deriva de un acto ilícito no intencional que causa daño a otra persona, bien sea por negligencia, imprudencia o falta de cuidado. Esto genera responsabilidad civil para la reparación de los perjuicios causados. Los efectos del cuasidelito son la responsabilidad civil, la obligación de indemnizar, la responsabilidad solidaria y no hay una responsabilidad penal. En la extinción del cuasidelito tenemos el pago de una indemnización, la prescripción, la cual se da por la no aplicación o no seguimiento durante X o determinado tiempo, y en otros casos puede ser por causales como que se extinga por la obligación de indemnizar. Compañera Caterine, ¿usted nos puede hablar más acerca de la ley? Creo que sí, David. Si hablamos de la ley, podríamos decir que las obligaciones pueden surgir directamente de disposiciones legales establecidas por el legislador. La ley puede imponer obligaciones a las partes en virtud de ciertas circunstancias o condiciones específicas. Estas obligaciones pueden abarcar aspectos como la protección del medio ambiente o el cumplimiento de las normas. Para hablar de algunas de las características de las obligaciones, podríamos decir que se establecen por la ley, no dependen de la voluntad de las partes y son de cumplimiento obligatorio. La ley impone obligaciones legales a las partes sin necesidad de acuerdo. Digamos que a manera de ejemplo podríamos ver el pago de impuestos como uno de los ejemplos específicos. Para que nos quede un poco el tema más claro, vamos a continuar con nuestro compañero Edwin, quien nos va a indicar un ejemplo sobre el contrato. Sí, compañera Katherine, efectivamente, un ejemplo del contrato puede ser aquello de compraventa de bienes, donde las partes expresan un acuerdo para formalizar un intercambio de un bien mueble o inmueble. Una de estas partes se obliga a ceder este bien negociado, mientras que la otra se obliga a pagar por ese bien de acuerdo en los términos expuestos en el contrato.
En el tema del cuasicontrato tenemos el pago de lo no debido. Es aquella persona quien sin la obligación paga una deuda o paga un dinero, tiene ese derecho a reclamarlo porque realizó un pago indebido. Compañero David, ¿nos puedes ejemplificar en el delito y el cuasidelito? Claro que sí, compañero. En el tema del delito podemos tener un caso puntual cuando una persona utiliza un arma blanca tipo navaja y con esta ocasiona la muerte a otra persona. Previamente lo hizo con dolo y con la intención de causar la muerte a la persona. En el caso del cuasi delito podemos tener un caso puntual y es cuando una persona se somete a una cirugía y en esta cirugía el doctor olvida algún utensilio dentro del área previamente pues que estaba siendo intervenida, lo cual con posterioridad causa problemas a la persona y esta persona pues tanto el médico como la clínica son responsables de su recuperación e indemnización a las que haya lugar. Bueno, digamos que para no extendernos tanto, vamos a nombrar rápidamente las formas de extinción de las obligaciones en Colombia, ya que según el ordenamiento jurídico, las obligaciones pueden extinguirse de diversas formas, como lo son el pago, la compensación, la novación, la confusión, la remisión y la prescripción. De manera de conclusión, podemos ver que las fuentes de las obligaciones son cimientos sobre las cuales se construye la rama del derecho civil a medida que hemos explorado cada fuente en detalle, nos ha quedado claro la comprensión y la aplicación que son esenciales para asegurar que las obligaciones se cumplan y que los derechos y las responsabilidades de las partes involucradas se respeten debidamente. Gracias.